La unidad que tenemos que trabajar hoy es la unidad de adolescencia. Para trabajar la unidad de adolescencia hay ciertos conceptos que tienen que saber y tener en claro. Uno es la diferencia entre pubescencia, pubertad y adolescencia. La pubescencia es la primera etapa, ¿sí? En términos cronológicos, se da entre los 9 y los 11 años y tiene que ver con la aparición de características o caracteres sexuales secundarios. O sea que lo primero que ocurre son los caracteres sexuales secundarios, que son, por ejemplo, la aparición del vello corporal, los cambios en la voz, ¿sí? Luego de la pubescencia viene la pubertad. La pubertad entre los 12 y 14 años se caracteriza porque aparecen los caracteres sexuales primarios. Como por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia al decir esto? Caracteres sexuales primarios, los cambios y la maduración de los órganos genitales, ¿sí? De los genitales. Entonces fíjense que primero en el tiempo se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y segundo en el tiempo se desarrollan los caracteres sexuales primarios. Primero se desarrollan los secundarios y en segundo término los primarios. Primario y secundario, caracteres sexual primario y secundario, no es un concepto que dé cuenta del tiempo, sino de que primario tiene que ver con lo genital, ¿no? Órgano sexual primario es lo genital y lo secundario es los cambios que se dan en la totalidad del cuerpo, como la aparición del vello, los cambios en la voz, la aparición de acné, etc. ¿Sí? Y un tercer término es el de adolescencia. Entonces tenemos pubescencia, pubertad y adolescencia, donde la adolescencia, a diferencia de pubertad y pubescencia, no tiene que ver tanto con cambios corporales, sino con cambios psicológicos. La adolescencia tiene que ver entonces con cambios que se dan en relación al ámbito de lo psicológico, en el cual esta persona que pasa a ser adolescente comienza a priorizar cada vez más al grupo de pares, comienza a tener mayor interés sexual y el final de la adolescencia, al ser un concepto psicológico y social, psicosocial, y al no ser un concepto meramente biológico, la adolescencia, sus periodos van cambiando. No es que tiene una fecha, una edad y una finalización de una edad. Y en la actualidad, el límite superior de la adolescencia es confuso. ¿Cuándo termina la adolescencia? ¿A los 20, a los 25, a los 30? Es confuso. Otro concepto que tienen que tener en claro siguiendo estos textos es ver cómo, justamente como la adolescencia es un concepto histórico, ¿sí? Como la adolescencia se desarrolla y se da de manera diferente a través de la historia y en diferentes culturas. Supónganse, hay culturas que no es la occidental en la que vivimos nosotros, en las que, por ejemplo, Margaret Mead, una antropóloga, estudió que la adolescencia era un ritual de un momento, ¿no? Era el ritual que duraba un momento entre la niñez y la adultez. O sea que en esa cultura que estudió Margaret Mead, la adolescencia duraba un momento, era un paso. En cambio, en nuestra cultura, la adolescencia es algo que se va alargando, ¿sí? Que cada vez dura más. Y en este sentido es que podemos decir que la adolescencia es diferente en la modernidad que en lo que algunos autores llaman la posmodernidad. Podemos diferenciar la modernidad de la posmodernidad. Este concepto de posmodernidad es problemático. Los autores de los textos que leemos lo utilizan, pero nosotros podemos analizarlo críticamente. No por leer un texto tenemos que adherir 100% a lo que dice.
Y siempre una buena lectura crítica de un texto ayuda. Leer sirve y criticar los textos que leemos sirve y ayuda más. ¿Por qué digo que la posmodernidad es un concepto problemático? Bueno, para explicar por qué la posmodernidad es un concepto problemático, primero tengo que hablar de lo que es la modernidad. La modernidad es un tiempo histórico, un espíritu epocal que surge en Europa y que tiene que ver, entre otras cosas, con la idea de progreso, ¿sí? La modernidad es un fenómeno que surge en Europa que tiene que ver con la separación de las distintas esferas, la esfera religiosa, de la científica, del arte, ¿sí? Se separan las distintas esferas, es lo que se llama los procesos de secularización del mundo, ¿sí? En la Edad Media europea el arte era arte religioso, la ciencia estaba supeditada a la religión y la ciencia no podía decir nada en que la religión dijera que no era así, por eso todos los problemas de Galileo Galilei, etcétera, ¿no? Bueno, la modernidad tiene que ver entonces con un proceso donde se pone en valor la razón. La modernidad tiene que ver con un proceso donde se pone al ser humano en el centro, en vez de a Dios, como en la Edad Media, por ejemplo, europea. La Edad Media europea, porque Edad Media, tal como la conocemos, y como decimos, la Edad Media se dio en Europa. En otras partes del mundo no existió esa Edad Media, ¿sí? Entonces, decíamos, la modernidad tiene que ver con un proceso de racionalización del mundo, de poner a la razón en el centro, un proceso de secularización, de separar las esferas de la ciencia, del arte, de la religión. Tiene que ver con un proceso también que se suele denominar el desencantamiento del mundo y de la naturaleza, en el cual ya no se cree que en la naturaleza hay poderes mágicos, sino que se ve todo a partir de las lógicas matemáticas y de la racionalidad y de ver el valor económico de las cosas, la matematización del mundo, ¿no? Con todo eso tiene que ver la modernidad, y la modernidad entonces tiene que ver con la idea de que si utilizamos la razón y nos vinculamos exclusivamente por la razón, las diferencias que tenemos se van a saldar, se van a eliminar, porque con la razón nos vamos a poner de acuerdo a todas las personas, porque es algo común en todas las personas, y por lo tanto la razón nos va a ayudar a que haya paz, nos va a ayudar a que haya progreso a través de la ciencia y a un mundo mejor. O sea, hay una idea de progreso y se crean proyectos utópicos, ¿sí? Futuro, se piensa que el futuro va a ser cada vez mejor. No obstante, eso no fue lo que ocurrió después, porque la modernidad, que podemos ubicarla a partir, de diferentes autores cambia, pero siglo XVII, XVIII, ¿sí? Tuvo consecuencias nefastas. Hay un cuadro de Goya que se llama Los sueños de la razón producen monstruos. ¿Qué significa eso? Que esa razón que se puso en valor durante la modernidad y que creyó que con los progresos técnicos y científicos íbamos a llegar a un mundo mejor, desembocaba en, por ejemplo, las guerras mundiales. Y la técnica y la ciencia se utilizó al servicio de la muerte y el aniquilamiento, la creación de las bombas nucleares, de las bombas atómicas. Y esa extracción y matematización de la naturaleza terminó en la destrucción de la naturaleza, en lo que hemos llamado hoy crisis ecosistémica o colapso ecosistémico. Calentamiento global, derretimiento de los polos, destrucción, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, etc. Y tampoco llegó a la paz. O sea que esos proyectos modernos de progreso fracasaron. Y la crítica que se hace desde Europa a la modernidad europea se llama posmodernidad.
¿Qué pasa? Que si la crítica a la modernidad europea se hace solo desde la misma Europa, seguimos siendo eurocéntricos. Por eso hay un filósofo mendocino que se llama Enrique Dussel, que está vivo aún, vive en México. Es un filósofo muy importante, que él dice, a lo que tenemos que aspirar es a una transmodernidad, no una posmodernidad. Porque el concepto de posmodernidad fue acuñado por pensadores europeos actuales, ¿no? Del 2000 aproximadamente, que lo que proponen es criticar esa idea de modernidad europea, pero desde la misma Europa. Entonces, diferente de decir, bueno, la racionalidad, esto que les dije, la racionalidad europea, moderna, terminó en la guerra y tal, diferente de decir solo eso, es agregarle, y esa racionalidad se utilizó de manera colonial para saquear los continentes de África y de América, y también esa racionalidad europea es una racionalidad patriarcal, porque en el inicio de la modernidad está la caza de brujas, que destruye los saberes populares que tenían las mujeres y que extrae esos saberes para construir su ciencia, y que luego exporta la caza de brujas a el nuevo continente, que no era nuevo porque tenía la misma cantidad de tiempo que el otro, que es América. Entonces, si ya miramos la cuestión de la racionalidad y de la modernidad europea, haciendo una crítica antipatriarcal y una crítica anticolonial, ya no estamos hablando solo de posmodernidad, porque la posmodernidad deja de tener en cuenta la cuestión colonial y la cuestión patriarcal. Siguen siendo hombres europeos blancos diciendo, lo que pensaron hombres europeos blancos antes no era del todo acertado. Ampliar esa mirada y criticar también la idea de posmodernidad tiene que ver con una visión más anticolonial, una visión más antipatriarcal. Y eso es lo que dice, por ejemplo, el filósofo mendocino Enrique Dussel, que es la transmodernidad, no la posmodernidad. Porque si no, con la posmodernidad, lo que sigue pasando es que se sigue pensando desde el mismo lugar y no se terminan de criticar las bases de ese pensamiento. La modernidad europea se inicia a partir de, por un lado, la conquista de América y el saqueo de América, de la caza de brujas y de lo que se llama el cercamiento de tierras comunes en Europa, que significa que se privatizaron tierras en Europa que antes eran comunes. No siempre existió la propiedad privada como la conocemos hoy, sino que habían tierras compartidas. Entonces, ese inicio de la modernidad capitalista europea se da a partir de una serie de violencias que la posmodernidad no termina de criticar, porque la posmodernidad siguen siendo europeos que no andan diciendo, bueno, pero saqueamos un montón de continentes y colonizamos la mitad del planeta. No, dicen, bueno, no hay que pensar la razón como meramente instrumental, la razón también produce los avances solamente técnicos sin un reparo ético, llevan a la guerra, pero no ven que a la base de todo eso está el colonialismo europeo. Entonces, es una crítica parcial, la crítica de la posmodernidad hacia la modernidad. Una crítica más amplia y más completa se puede hacer desde un lugar que no sea la misma Europa, para no caer en un pensamiento eurocéntrico. No digo que por vivir en Europa necesariamente tenés que ser eurocéntrico, pero acá se da, en esta idea de posmodernidad, que siguen siendo personas europeas, varones europeos, que critican lo que pensaron otros varones europeos antes, en la modernidad, pero sin analizar las bases que habilitaron ese surgimiento del pensamiento europeo. Porque ese pensamiento científico europeo de la modernidad se dio porque tuvieron mayores recursos económicos para poder destinarse a sentarse y estudiar y tener tiempo, porque antes saquearon continentes y redujeron a la mujer a la vida del hogar para ser atendidos y cumplir las tareas que cumplan las tareas de reproducción del hogar y habilitar así al varón a otras funciones. Entonces,
Hecha esta aclaración sobre modernidad, posmodernidad y la crítica al concepto de posmodernidad, podemos avanzar con lo que dicen los textos. La adolescencia entonces cambia de cultura en cultura y la adolescencia en la modernidad no va a ser igual a la adolescencia en la posmodernidad. ¿Qué dicen los textos que vemos? Que en la modernidad el adulto era lo puesto en valor, que era un momento más rígido en relación a las jerarquías. ¿Por qué era el adulto lo que se ponía en valor? Porque se ponía en valor la producción. Porque la modernidad está asociada al sistema capitalista de producción y puntualmente, más específicamente, al capitalismo industrial, ¿sí? El capitalismo industrial. La posmodernidad y el siglo XXI, y también parte del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay, más que un capitalismo industrial, de producción, hay un capitalismo de hiperproducción, de sobreproducción. Lo que se pone en valor no es la producción, sino el consumo. Está puesto en valor el consumo. Entonces, acá es donde empieza a tomar cada vez más valor y más protagonismo el adolescente, o la adolescencia. En tanto, son personas que consumen. Ven cómo en la modernidad está puesto en valor el adulto, hay roles y jerarquías más firmes y más rígidas y más distanciados los roles, mientras que en la posmodernidad lo que dicen los textos es que lo que está puesto en valor es el consumo y la adolescencia y la juventud, ¿sí? Y los roles comienzan a ser menos rígidos. Mientras que en la modernidad hay una brecha generacional, una distancia entre el adulto y el adolescente, que habilita lo que el texto llama la función del frontón, o sea, que el adulto haga de frontón, que el adolescente pueda practicar con ese adulto, ¿sí? Que pueda enfrentarse a ese adulto, que el adulto pueda decirle que no a ciertas cosas, ya que hay una distancia entre ambos roles. En la posmodernidad lo que plantea el texto es que esta distancia se va diluyendo y que este frontón va dejando de ser tal, ¿no? De todos modos, este texto es un texto que dentro de la psicología está dentro de lo que se llama el psicoanálisis, ¿sí? La corriente que inició Freud. Y hay una característica que tiene muchas veces los textos de psicoanálisis, es que sobrevaloran la figura paterna, sobre todo el padre, ¿no? Entonces, no digo este texto en puntual, pero sí es un carácter de muchos, una característica que tienen muchos textos psicoanalíticos de decir, antes cuando el padre era firme y rígido, las cosas estaban bien y ordenadas. Ahora con un padre más suave, todo se ha descontrolado. Bueno, esa idea patriarcal, porque en el fondo lo que está puesto en valor ahí es el poder del padre, también podemos problematizarlo. También podemos problematizar eso. ¿Por qué un padre rígido y firme significa un mundo ordenado, cuando en realidad estaba un mundo donde una sola figura tiene el poder, también puede ser un mundo bastante despótico, ¿no? ¿Y por qué un mundo más democrático, con una distribución del poder más democrática al interior de la familia o de los diferentes miembros de la sociedad, es más despótico, ¿no? Hay una cuestión que tiene algunos psicoanálisis, porque hay muchos psicoanálisis, pero algunos psicoanálisis que plantean las cosas de cierta manera que parece que es medio una defensa de bien conservador de una cuestión tradicional de, bueno, no necesitamos un padre fuerte y el niño que está teniendo un síntoma es porque en realidad no hay un padre fuerte que marque la ley, donde claramente sí se necesitan límites en la vida. Pero me parece a mí que lo que ocurre a veces en ciertos psicoanálisis es que hay una añoranza de ciertos privilegios perdidos, adultocéntricos y patriarcales. Es decir, antes
había un padre firme, que no sé si tampoco es así, que antes había un padre firme, capaz que antes el padre trabajaba más, estaba todo el día en el trabajo y lo que daba era miedo a los hijos, no firmeza. Pero bueno, antes había un padre firme que ponía la ley y ahora que no hay ley, ahora que la ley está disminuida, entonces hay más problemas y los problemas que tenemos es por la falta de ley. No sé si son por la falta de ley. Esa es otra cosa. Deleuze y Guattari fueron un filósofo y un psicoanalista que escribieron un libro que se llama El Antiedipo. Y en El Antiedipo, una de las miles de cosas que dicen, es un libro difícil de leer, no vayan así de una a ver qué dice el Antiedipo como si fuera una lectura sencillita, porque no lo es. Pero una de las cosas que dicen en El Antiedipo es que tenemos que dejar de leer todos los problemas sociales en términos edípicos. No es que porque a alguien le pasa algo, es porque en su familia necesariamente. No, porque además de lo que ocurre en nuestra familia, vivimos en una sociedad. Entonces, no sé, voy a dar cualquier ejemplo. Una persona busca parejas más grandes que ella, qué sé yo. Ah, no, el Edipo está buscando al padre. Qué sé yo, pueden ser mil cosas. Esa lectura tan ya de sentido común y de vulgata es como una lectura que ya pierde interés. A mí me gustaría pensarlo más en otros términos a las cosas que nos pasan individualmente, vinculadas a lo social. No sé, las personas cada vez más tienen consumo problemático de celular. No tiene que ver necesariamente con que la madre fue demasiado amorosa, con que el padre no puso límites. Tiene que ver con que vivimos en las sociedades de control y las sociedades hipertecnologizadas y con tecnologías de la comunicación súper desarrolladas, donde estos aparatos son adictivos, básicamente, y no son herramientas que usamos, sino que ellos, los celulares, nos usan a nosotros para extraernos información y datos, y tienen mecanismos y algoritmos que nos vuelven adictos a los celulares y que hacen que cada vez lo queramos usar más y que nos dan recompensas al corto plazo constantemente. Para analizar así un fenómeno es diferente de analizarlo todo en términos edípicos. Entonces, si hay cambios, según estos autores, de la modernidad a la posmodernidad, hay cambios de la adolescencia de la modernidad a la posmodernidad. Y hay cambios de los duelos de la modernidad a la posmodernidad. Los duelos que proponen los autores para pensar en relación a la adolescencia en la modernidad van a cambiar y no se van a dar del mismo modo en la posmodernidad. Bien, ¿qué más tengo para contarles? Hay en Netflix una serie documental que se llama En pocas palabras. Y dentro de En pocas palabras, hay como varios especiales, hay uno que se llama La mente en pocas palabras. Y un capítulo de La mente en pocas palabras se llama El cerebro adolescente. Como Netflix es una plataforma paga, y no todo el mundo tiene por qué tenerla, quería contarles yo ahora un poquito de lo que dice ese documental, que obviamente no lo he puesto ni como bibliografía obligatoria, ni como filmografía obligatoria, ni como nada, porque no me parece adecuado poner algo que está en una plataforma paga, ¿no? Todo lo que les trato de poner tiene que estar de dominio público, si no es súper clasista, ¿no? Primero, comienza diciendo que existen actualmente estereotipos en relación a la adolescencia, como que los adolescentes son holgazanes, adictos al celular, rebeldes, oposicionistas. Ideas que tienen que ver con el concepto de adultocentrismo, ¿no? Tener un estereotipo de la adolescencia puramente negativo. Y luego, bueno, este es un documental que justamente habla del cerebro adolescente, o sea, va a ser una perspectiva bien biológica. A esto siempre tenemos que hacer lecturas después, complejizándolo desde lo social y desde lo histórico. Acá vamos a trabajar la cuestión del cerebro, pero no se tienen que quedar en la cuestión del cerebro, porque esto se da en un contexto histórico y en culturas determinadas y concretas, ¿sí? Dice que la adolescencia se caracteriza por tres cuestiones. Por un lado, la toma de riesgos. Por otro lado, la búsqueda de novedades.
Y en tercer lugar, por las relaciones entre pares. Lo repito, la toma de riesgos, la búsqueda de novedades y las relaciones entre pares. También este documental, es breve, habla de la cuestión de la mielinización del cerebro. Ustedes saben que al momento del nacer no está completamente mielinizado el cerebro. La maduración se da extrauterinamente. La mielina es lo que se llama también la materia blanca del cerebro y acelera los procesos de sinapsis y de comunicación entre neuronas. Y lo que dice este documental es que el proceso de mielinización se da desde atrás hacia adelante, desde el occipital hacia el frontal. Y la parte de adelante, o sea, el frontal, ¿sí?, la corteza frontal y prefrontal, es la última en mielinizarse. La corteza frontal y prefrontal es la última en mielinizarse. Y se da, casualmente, que la corteza frontal es la que controla el pensamiento racional. Entonces, si es la última en mielinizarse, digamos que allí las conexiones van a ser más lentas, hasta que se mielinizan. Mientras que la amígdala, que es el centro emocional, va a tomar entonces más poder y más relevancia en cuanto lo racional no esté del todo desarrollado y mielinizado. ¿Se entiende? Por eso es que la amígdala, que es el centro emocional, dice este documental, termina tomando decisiones por los adolescentes que a veces los vuelven más impulsivos. Este proceso de mielinización finaliza aproximadamente a los 25 años. A los 25 años aproximadamente finaliza este proceso de mielinización. ¿Qué más nos dice este documental? Que los adolescentes toman más riesgo en presencia de pares que los adultos en presencia de pares. O sea que cuando un adolescente está siendo observado por otros adolescentes, es más probable que tomen más riesgos, ¿sí? Y otra cuestión que se da a nivel cerebral es que los picos de dopamina son más altos en la adolescencia. Y por eso las cosas se viven con mayor intensidad. Los amores se viven con mayor intensidad. Los duelos, los desamores se viven con mayor intensidad. Porque la dopamina tiene picos más altos durante la adolescencia. Y eso hace que el adolescente sea más sensible a las recompensas, porque siente esos placeres de manera más intensa. Y por eso lo lleva a tomar más riesgos. Por eso las campañas que buscan, por ejemplo, que las personas empiecen a fumar, tratan de hacerlo con público adolescente, porque ahí los placeres se sienten de manera más intensa, porque allí se toma más riesgo en frente de los pares. Por eso toda la industria del tabaco se empeña en encarnizarse con los adolescentes. Aunque no se pueda hacer publicidad hoy en la tele, tradicionalmente, históricamente, ha tratado de apuntar a ese público para generar adictos en la adolescencia y ya tenerlos pegados a esa droga toda la vida. Asociando el tabaco a la libertad, a la rebeldía. Ustedes saben que hubo un señor que se llamó Edward Bernays, que se escribe Bernays, que escribió un libro que se llama Propaganda. Y Edward Bernays, una de las cosas que cuenta es que al principio del 1900, fumar estaba asociado a lo masculino. Entonces las tabacaleras estaban perdiendo la mitad de la población como
consumidoras de su producto, de los cigarrillos. Entonces lo que hizo el señor Bernier, que era un señor que se dedicaba a la publicidad, a la propaganda, por eso escribió el libro Propaganda, fue que en una marcha de mujeres, que hoy podríamos llamar feministas, que en ese momento creo que eran sufragistas, o sea, creo que eran mujeres que estaban luchando por el derecho al voto, lo que hizo fue y les repartió cigarrillos a todas esas mujeres que estaban en la protesta. Y le pidió a los diarios, ¿no? Esta era una persona que estaba vinculada a la gente del poder mediático, ¿no? Bernier, que sacaran fotos a eso. Entonces, los titulares y las imágenes de las portadas de los diarios eran mujeres luchando por su libertad y fumando. O sea, se asoció el cigarrillo a la libertad. Él logró asociar el cigarrillo a una muestra de independencia femenina del poder masculino. Ah, ¿los hombres nada más pueden fumar? No, nosotros también. Ah, ¿los hombres nada más pueden votar? No, nosotros también queremos. Entonces, logró hacer esa asociación e introducir el tabaco en la mujer como si fuera un elemento revolucionario, transgresor. Esa es una metodología que utilizó la publicidad para extender su producto. Bien, ¿qué más? Entonces, alzan la dopamina, la mielinización no finaliza hasta los 25 y se da de atrás hacia adelante, necesidad de aceptación por parte del grupo, pero no todo es negativo en la adolescencia. En la adolescencia también aparece o puede aparecer esta rebeldía adolescente puede ser utilizada, instrumentalizada de maneras muy positivas. El movimiento hippie en los 60 eran personas jóvenes y adolescentes rebelándose contra la guerra que Estados Unidos estaba haciendo, ¿no? Sobre Vietnam, por ejemplo, y que era un movimiento antibelicista. Hoy, Greta Thunberg, ¿no? La joven esta de los países nórdicos, lucha contra el cambio climático, o sea que esta visión de la adolescencia tan negativa también debe ser revisada. No obstante, en relación a Greta, no podemos dejar de mencionar que, fíjense cómo los medios ensalzan y alaban a una figura blanca y europea y tranquila como Greta, mientras que en Latinoamérica los defensores de la naturaleza, los ambientalistas, son asesinados constantemente y no son adolescentes. Y muchas veces son personas de pueblos originarios. Entonces, ojo, y fíjense cómo desde los medios ciertos activismos se fomentan. No digo que tenga la culpa Greta, pero sí se fomenta un activismo blanco, pacífico, y otros activismos vinculados a pueblos originarios, a otras cosmovisiones, y en otras zonas, como Latinoamérica, son aniquilados. En México, en Colombia, en muchos países, se mata a las personas que luchan por el medio ambiente,